estamos todavía en campaña, pero la verdad es que lo parece demasiado. Y cuando uno se pone en modo pre-campaña empiezan las promesas electorales, que si te voy a bajar los impuestos, que si te voy a bajar los impuestos, porque esto en las últimas horas es un mantra del Partido Popular. Y el gobierno le ha dicho, mira, esto es un cuento, cebo electoral lo ha llamado. Sí, la verdad es que la política española le ha dotado de un nuevo significado a la palabra revolución. Tenemos revolucionarios fiscales en España, políticos como Pablo Casado, que dicen que van a transformar el sistema fiscal y van a bajar los impuestos como nunca antes nos lo había bajado. Pero tú mismo lo has dicho, estamos en campaña, conviene ser escépticos. Conviene que los votantes pues tengamos también memoria y lo que supone hacer promesas. Claro. Pero no volvamos muy atrás, volvamos a la última elección que hemos tenido, Andalucía, y veamos lo que se prometía por el candidato del Partido Popular. Moreno promete una bajada masiva de impuestos. Masiva. Pero es que además llegó a crear unas siglas, el BMI. ¿Sabéis lo que es el BMI? Bajada masiva de impuestos. Bajada masiva de impuestos. Eso es lo que vamos a hacer. Y se Eso es lo que encontró iban con a la hacer, realidad. pero al final pudo formar gobierno y la bajada masiva de impuestos, veamos en qué se convirtió. En la herencia del PSOE. En febrero ya no podía bajar todos los impuestos. Y hubo un momento muy gráfico que conviene que tengamos en la memoria cuando escuchemos este tipo de promesas. Es la toma de posesión del consejero andaluz de Economía, Rogelio Velasco, que venía del mundo académico y se topó pues con esto. ¿Y qué dijo? Señores, esto son cosas de campaña, esto no se puede hacer. Como tiremos de hemeroteca y pongamos con letras mayúsculas lo que todos los líderes o futuros ministros de Economía han prometido durante la campaña electoral, le aseguro que no quedaría ni uno solo. Ni uno solo. Eso es un lenguaje, una forma de expresarse durante una campaña electoral. Estamos en una campaña electoral, pues se promete todo, ¿no? Una bajada masiva de impuestos no se puede hacer ni en Andalucía ni en España. O sea, pues que tome nota el señor Casado, ¿no? Una bajada masiva de impuestos no se puede hacer tampoco en España. Pero ¿quién quiere cautela cuando puede hacer la revolución fiscal? Entonces, Casado está prometiendo sobre todo bajar el tipo máximo del IRPF, que está, pues depende de la comunidad autónoma, digamos 40 y largo, al 40%, y sociedades del 25 al 20%. Es decir, que está beneficiando a las empresas y a las rentas altas, ¿no? Más altas. También podría beneficiar a rentas no tan altas, pero que al menos pueden tener capacidad o para un plan de pensiones, porque tendrían deducciones. O sea, que es una revolución fiscal, como pero él para dice, las élites, voy a ¿no? bajar todo. Queremos bajar todos los impuestos. Suprimir sucesiones, donaciones, patrimonio, actos jurídicos documentados. Bajar el IRPF por debajo del 40%, el de sociedades por debajo del 20%. Queremos blindar el ahorro para que la gente se pueda deducir su plan de pensiones, su plan de ahorro o su vivienda habitual y no pague cuando lo rescate a la hora de jubilarse. Bueno, suena muy bonito, suena muy bonito. Cumpliera sus promesas, que es otra cosa que tendría que ver, Casado tendría un problema y es un clásico. Europa. ¿Por el qué? déficit. Por el déficit. El viernes vamos a conocer el déficit oficial de 2018, del año anterior. La ministra Montero ya nos ha dicho que va a andar entre el 2,6 y 2,7. Eso significa... Casado tendría una buena y una mala noticia. La buena es que saldríamos del brazo corrector de Europa, que nos puede tocar los presupuestos porque estamos debajo del 3. Y tendría una mala, porque entramos en el brazo preventivo. Y esto quiere decir que tenemos que recortar una cosa, palabra, déficit estructural. Es decir, ese déficit que es gasto estable, que no depende de un año o de otro. Es decir, que es más difícil de recortar. Y esto tendría que hacerlo. Y además... Sánchez se va gastando más en pensiones, funcionarios, con lo cual sociales. Casado también tendría su propia herencia y por eso la ministra Montero le dice, esto no se va a cumplir. Estamos acostumbrados a que se nos anuncien bajadas masivas de impuestos antes de las elecciones, que posteriormente no se cumplen, por tanto que se utilizan como un cebo electoral. Evidentemente, desmantelando el estado del bienestar, uno puede prometer lo que quiera. Bueno, Pablo Casado promete precisamente esa revolución fiscal, bajar los impuestos con un argumento, Dani, y es que bajando los impuestos se recauda más. Esto en teoría está fenomenal, pero en realidad, en la práctica,
¿Esto se sostiene? ¿Esto es verdad? ¿Bajando los impuestos se recauda más? Décadas llevan los políticos y los economistas debatiendo esto. Es verdad que los economistas, digamos, más liberales, de la escuela más liberal y políticos de derechas, el PP en España lleva diciendo que sí, que porque se reactiva la economía, pero hay una legión de economistas que lo dudan y que además dicen que si se diera una coincidencia en el tiempo de bajada de impuestos y aumento de recaudación, no se puede demostrar que la causa sea esa, sino que puede ser porque le aumenta la economía o que hay una burbuja inmobiliaria, con lo cual... Pero vayamos a los datos de la última bajada de IRPF de Mariano Rajoy para ver qué pasó en España. Bien. Entonces, bajamos... esto es la tabla oficial de Hacienda. Dice, impacto recaudatorio de los cambios normativos, es decir, de las bajadas. La bajada se produjo, entró en vigor en 2015. Rajoy subió el impuesto en 2012, 2013, se acercaban las elecciones en 2015 y los bajó. Cayeron. La recaudación, 7.800 millones. En 2016, 2.200 y en 2017, 3.300. Casi 13.000 millones en años en que la economía crecía un 3%. O sea que Hacienda dice que hubo impacto recaudatorio negativo por bajar los impuestos. Hay gente que dice, hay que medirlo en relación con el PIB. Miremos cómo cayó la recaudación del IRPF en relación con el PIB. 2014 era un 7,6 del PIB la recaudación del IRPF, llega la bajada de impuestos y va bajando del 7,6 al 7,3, al 7,25, y es verdad, en 2017 sube, pero todavía está por debajo de antes de bajar los impuestos. De hecho, Montoro cada año se equivocaba en su previsión de recaudación. Te he traído la última vez que salió diciendo, me he equivocado, hemos recaudado menos de lo que yo dije. Los ingresos tributarios, el resultado es el que tienen ahí, que realmente pues es una desviación que procede de algo menos de impuestos sobre la renta de lo previsto, algo menos también el impuesto sobre sociedades de lo previsto. Total, que no. Gesto, desviación, una desviación. Pero también quiero comentarte sobre esto de bajar los impuestos, explicar que no somos de los países que más recaudamos en porcentaje del PIB, porque también se ha extendido una idea a veces usada por los políticos en decir que España es una especie de infierno fiscal. Muchas veces hemos oído eso. Los datos en comparación con Europa revelan que no. Francia, por ejemplo, somos el 14º país en porcentaje de recaudación en relación con el PIB. La media es el 46% del PIB y España recauda en impuestos el 37%. También es verdad que tenemos mucha economía sumergida, pero esto muestra que no somos ningún infierno fiscal. Bueno, pero fíjate, se pueden bajar los impuestos, pero si uno baja los impuestos y tiene menos recaudación, entiendo que tendrá menos dinero para gastar, que nuestro estado de bienestar también se resentirá, ¿o no? En la revolución fiscal esto no entra. Bueno, pues hasta 4 veces le preguntó el domingo Ana Pastor en El Objetivo a Pablo Casado si, oye, vas a bajar todos los impuestos, ¿tienes previsto hacer algún tipo de ajuste? De recorte de pues gasto. No reconoció en ningún momento. De hecho, la única cifra concreta que dio es decir, este año la recaudación va muy bien, 20.000 millones, pues de ahí voy a coger aproximadamente la mitad. ¿Cómo lo va a hacer si baja los impuestos? Este año hemos recaudado 20.000 millones de euros más que el año pasado. Esta bajada de impuestos podría ser en torno a los 10.000, 12.000 millones de euros de coste, es decir, casi la mitad. ¿Cómo vamos a afrontar lo que nos pide Bruselas? ¿De dónde? ¿De qué partidas importantes? ¿Dependencia, pensiones, educación, sanidad, transferencias? Si lo acabo de decir. Si es que hemos recaudado 20.000 millones de euros más que el año pasado. Es decir, que es tener menos recaudación. Pero bueno, tener menos recaudación también y eliminar impuestos, ¿no? Por ejemplo, él dice que va a eliminar completamente impuestos que están cedidos a autonomías, sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados, patrimonio, pues que son 5.500 millones que las autonomías recaudaron en 2017 por estos impuestos que desaparecen, que es una parte pequeña, cierto es, sí, pero importante para las comunidades autónomas. Les aprietan las cuentas. Y después tenemos también políticos que continuamente, y esto de todos los partidos, nos dicen que van a eliminar duplicidades. Rubalcaba quería quitar las diputaciones, hubo quien quiso aunar municipios. Pues te traigo hoy a uno que se va a convertir en político, el economista Daniel Lacalle, que siempre ha dicho que esto pues es fácil.
¿Qué es lo que se tiene que hacer? Muy fácil. Lo que se tiene que hacer es priorizar. Lo que se tiene que reducir, lo que se tiene que analizar es todo ese gasto que hay. Duplicidades, revisar todo lo que son cuestiones de eficiencia. Mejorar la eficiencia no es un recorte. Lo que es fácil es decirlo, porque ya sea el gobierno que sea del color, siempre lo prometen y nunca terminan encontrando esa grasa que sobra por todas partes. 2 datos más. No ingresamos mucho, pero tampoco gastamos mucho. Y para que vean que no es tan fácil, no hay tanta grasa, te traigo un ejemplo de las cuentas que preparó Sánchez y que era el gasto no financiero era 340.000 millones. Pues si pagabas, digamos... El gasto fijo, fue lo que empezamos... Aquí hay un error, estos son pensiones. Si cogías pagar pensiones, pagar a los funcionarios, pagar la deuda y hacer las transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos, se te iba el 75%. Es decir, mantener la casa de pie ya te come 3 de cada 4 euros, con lo cual... Se dice mucho, pero no es tan fácil. Hay poco margen de maniobra. Bueno, en campaña cabe todo y aquí estamos también para ir poniendo realidad. Gracias.